Vamos a seguir meditando en este personaje y más que en este personaje, nos encontramos ante un libro de profunda pertinencia para nuestra cosmovisión cristiana. Estamos hablando del período monárquico de la literatura sagrada, de la historiografía sagrada, y seguramente muchos de ustedes podrán ver algunos de los temas consagrados en Primera de Samuel, seguramente como motivaciones interesantes para la evaluación, ponderación, interpretación también de nuestras realidades sociales, de nuestra experiencia integral. La cosmovisión cristiana, decía C.S. Lewis, sin duda alguna, no solamente creo en ella porque la veo, sino que creo en ella también como la luz del sol. No solamente porque puedo ver el sol, sino porque a través de la luz que ella me brinda, yo puedo ver todo lo demás. No hay un solo aspecto de la experiencia humana que no pueda ser alumbrado por la dirección sabia y gloriosa de su dulce palabra. Es mi convicción. Yo creo que es muy lamentable que nosotros hemos dejado gran parte de nuestra interpretación de la fe esté consagrado solamente a la dimensión propia de la sociología de nuestra fe, de la interacción litúrgica, de la interacción eclesiástica, y nos hemos olvidado de cuáles son las interacciones e implicaciones que nuestra fe tiene en la experiencia cotidiana. Yo he reiterado, ya creo que de forma muy persistente, en cómo estos valores han tenido una profunda influencia en la cultura occidental, o particularmente en lo mejor de la cultura occidental. Cuando hablamos de los grandes logros sociales, cuando hablamos de los grandes logros culturales, políticos, económicos de Occidente, no hay un solo logro que nuestra experiencia cultural haya experimentado que no tenga su fundamento en la cosmovisión cristiana. Particularmente, si usted observa el interesantísimo debate que hoy se sostiene, no solamente en la academia, algo que desde mi perspectiva se silenció en la academia occidental, entre otras cosas por la perspectiva gramsciana que impulsó a gran parte de la revolución contracultural y a la revolución del Mayo francés del año 68, la intelectualidad occidental, particularmente la francesa, que tuvo la mayor influencia en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, silenció algunos de los aspectos y debates que debieron haber sido objeto de ponderación por parte de la academia. Y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, yo creo que ni los estudiantes de economía, tengo dificultad y creo que puedo equivocarme quizás, pero creo que no tuvieron una interacción muy clara con la escuela liberal austríaca, con las tesis que Rothbard, Hayek, Mises y los grandes teóricos de la economía austríaca, la economía, la escuela austríaca de alguna manera brindó. Es muy lamentable que nuestros políticos, que nuestros economistas y que nuestros administradores de la gestión pública no hayan tenido quizás una mayor formación en esos temas, y que gran parte de estos autores hayan sido absolutamente desconocidos por la intelectualidad contemporánea. Un von Mises, quizás un Milton Friedman, usted lo habrá escuchado con más regularidad, pero lo interesante es que estas tesis, ya para antes de la mitad del siglo XX, habían refutado de manera clara y categórica, desde una perspectiva académica, a gran parte de los postulados de la economía propia del pensamiento de izquierda. La plusvalía, conceptos como la plusvalía, el concepto de la teoría de objeto-valor, el tema de el valor de un objeto es por el tiempo que tú involucres en la producción de un objeto, a lo que reprocharía en este caso el mismo Hayek y el mismo Mises, nos reprocharía diciendo, bueno, tú puedes decir que invertiste toda tu vida en producir el mejor vino del mundo, o estás haciendo un whisky que tiene macerado 300 años de maceración, y todo el trabajo que involucraste en la maceración del whisky y del vino, y tienes una producción
Pero cuando tú vas a una comunidad de evangélicos y le vas a vender el whisky y el vino, ellos dicen, no, nosotros no tomamos eso. Y lo que tú dices que te invertiste 300 años de esfuerzo de vida y que es enajenado por la real fuerza, en este caso por el mercado, ellos dirían que el valor de un objeto no viene signado por el esfuerzo que tú involucraste en él, sino por la intersubjetividad. El valor de un producto, en última instancia, es de carácter subjetivo. Y esto dio una estocada definitiva, esta perspectiva, a la visión de la plusvalía que sirvió como fundamento científico de la mayor parte de los movimientos totalitarios que el siglo XX conoció. El que me entendió, entendió. Y esto se puede volver a escuchar después cuando salga, porque es una compleja tesis económica. Pero lo que le quiero yo decir con todo este giro y todo este planteamiento, ¿qué tiene que ver esto con Primera de Samuel? Ya usted va a ver cómo este planteamiento tiene mucho que ver con Primera de Samuel, sobre todo con el capítulo 8. Es algo interesante. Los pueblos son oprimidos por ignorancia. Y ya lo decía el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es interesante que por cuanto tú subestimaste y tuviste en poco el conocimiento, el Señor le dijo a las grandes élites religiosas, yo te desecharé del sacerdocio. La ignorancia es terreno fecundo para los totalitarismos, para los modelos opresivos, para cualquier forma de enajenación de la libertad. Lo interesante de Primera de Samuel y de la mayor parte de la literatura histórica es que nos va a dar algunas pistas para la interpretación de la naturaleza humana en su interacción social con los grandes quebrantos políticos, económicos y sociales que afrontó el pueblo de Israel. Quiero tomarle el pulso a esa realidad. Vamos a ver cómo era el poder tras bastidores en el Israel del siglo X a.C. y en sus sucesivos eventos, donde 250 años de monarquía, por lo menos en Judá, nos van a dar muchas pistas para la interpretación de la naturaleza humana. Eso es lo que nos proponemos en nuestro estudio de los libros históricos y particularmente de la era monárquica de Israel. Este libro, en Primera de Samuel, comenzó como una conclusión del libro de los jueces. Y ya ustedes verán que estamos dando la transición entre el periodo de los jueces y el periodo monárquico. ¿Cómo era gobernado Israel antes de la monarquía? Lo interesante es que la forma en la que Israel se dirigía, si usted va unas páginas atrás, en mi Biblia solo 3 hojitas atrás de Primera de Samuel, el libro de los jueces termina con un dato interesantísimo. Y podemos ver cómo había un elemento muy lamentable de deterioro moral en el pueblo. Podemos ver que los pueblos no son inocentes. Los pueblos no se pueden presentar como Alí en una ocasión al que yo quiero muchísimo. Alí I yo creo que es uno de los personajes más queridos de Venezuela. Y el que no le guste la canción de Mama Pancha, el que no le guste Canción Mansa para un pueblo bravo, no debe tener sangre en las venas. Es una belleza. La poesía de Alí llegó a estaturas, yo creo que incluso no han sido ponderadas en su plenitud. La poesía. Hoy tengo serias distancias con su planteamiento político, por lo mismo que venía diciendo en la introducción. Pero es claramente y es evidente que habían algunas visiones, por ejemplo, del pueblo es sabio y paciente. El pueblo no es sabio ni es paciente. El pueblo sin Cristo es masa caótica que es muy vulnerable y que puede ser presa fácil de seducciones. Es mejor que uno conozca su auténtica realidad. No somos ni sabios ni pacientes. Si estamos distanciados de Cristo, el pueblo es necio y el pueblo puede convertirse en instrumento ciego de su propia destrucción, como dijo el fundador de esta patria.
es interesante ver estas perspectivas y aquí la Biblia nos lo enseña. Mire lo que dice en Jueces capítulo 21, verso 25. Así termina Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podemos clasificar esta experiencia en vocabulario politológico? En vocabulario politológico usted puede encontrarse con distintas formas de gobierno. La oligarquía, el gobierno de los oligarcas, en este caso de algunas élites, sobre todo de carácter económico, sería la plutocracia, el gobierno de los ricos. La oligarquía es el gobierno de las grandes élites administrativas y de las grandes élites del poder. También nos encontramos con la democracia, el llamado gobierno del pueblo, que los fundadores de ese modelo fueron particularmente los griegos. Pero una democracia bastante hipócrita, ¿no? Donde solamente tenían participación, en este caso, los hombres libres, porque las mujeres y los niños no eran interpretados como sujetos de derecho y los esclavos tampoco. Así que solamente era democracia aquellos que tenían ciudadanía dentro de las ciudades-estado griegas, y en este caso en Atenas, y tenían participación en la agora pública, en el debate público, en la plaza pública. Esa es por una parte la democracia. Por otra parte, nos encontrábamos también con la monarquía, ¿verdad? El gobierno del monarca. Y también nos encontramos con otra forma de gobierno que era, en este caso, la aristocracia, el gobierno de los mejores. Platón, Aristóteles y el mismo Sócrates abrazaban esa idea. Y hay muchos teóricos que dicen que la aristocracia ahorita nadie quiere dejar de ser demócrata. Decir que alguien no es demócrata es poco menos que ofensivo. Hasta los de Corea del Norte dicen que son demócratas. Los iraníes dicen que son demócratas, a pesar de que tienen un gobierno teocrático en donde ellos eligen los partidos que deben ser objeto de elección. Ustedes van a elegir, pero lo que yo elegí antes. Van a poder elegir a este y a este. De estos tres, a otro no. Pero ellos dicen que son demócratas. Ahorita a todo el mundo le da miedo decir que no es democrático. Es una muy mala palabra decir que usted no es demócrata. Y bajo la idea de la democracia se han adelantado también formas de genocidio. Lo interesante es que los pensadores clásicos decían que la democracia era una forma degenerada de gobierno, porque vas a poner a elegir a los menos capaces de las cosas más importantes. Miren lo que teorizó. No es que yo pienso esto, ya que va a quedar grabado. Es que esto es lo que dijeron ellos. Yo les estoy echando el cuento a ustedes. ¿Sí me están entendiendo? Yo estoy haciendo aquí la labor de un periodista. Esto es lo que dijo esta gente. No significa que yo lo pienso. Para que cuando usted diga que yo dije Diego, no dije Digo, sino que dije Diego. Porque es muy fácil que pongan palabras en mis labios, ¿no? Esto fue lo que dijo Aristóteles y Platón. El gobierno no puede estar en manos de los menos capaces, sino de los más capaces, y sobre todo Platón en su libro La República diría que los más capaces eran los filósofos, los intelectuales. Maquiavelo diría que lo peor es que un gobierno lo gobierna un intelectual. Los intelectuales piensan mucho y actúan poco. Era el refrán de Maquiavelo. Y usted puede ver que en Venezuela los intelectuales estaban a los pies de un analfabeta como Gómez. Así que la acción muchas veces no está acompañada de la actividad y de lo sublime. Hombres intelectuales brillantes. La mayor parte del primer tercio del siglo XX, la intelectualidad, el mismo Uslar Pietri fue un gran representante del periodo andino y uno de los intelectuales más insignes que tuvo Venezuela. Y el gran apologista de la gestión de Gómez fue justamente, uno de los grandes defensores de su gestión fue el mismo Uslar Pietri. Lo cierto es que ellos decían, no podemos dejar lo más importante en manos de gente que no sabe. Orwell, el autor de la novela 1984 y La Rebelión de la Granja, que se las recomiendo ver. La Rebelión de la Granja ustedes la pueden conseguir es mucho más digerible que 1984.
pero la rebelión de la granja, como están con animales hablando, hasta los niños la pueden ver. Y le da una muestra de cómo los totalitarismos o los neototalitarismos utilizan la democracia como un instrumento para la destrucción de la democracia misma. Orwell decía, es intimidante cómo se puede gobernar el mundo con tantos ignorantes en el poder. Eso es intimidante. Lo cierto es que cuando queremos clasificar lo que estaba pasando en el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿sabe cómo se clasifica eso en politología? Eso se llama anarquía. El gobierno donde no hay ley. Aquí todo el mundo hace lo que mejor me parece. Aquí es el gobierno del más bravo. Lo que yo digo, pues. Y si a usted no le guste, vaya a llorar al valle. Y aquí un gobierno de privilegios, un gobierno donde el poder y la fuerza se impone, donde no hay Estado de Derecho, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y usted pasa a la página de jueces. ¿Qué pasa cuando la gente vive así? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pasa usted la página en Ruth y le dice lo que pasa cuando el gobierno o cuando la experiencia social es así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, lo que acabamos de estudiar. Hubo hambre en la tierra. Qué casualidad que hay hambre cuando cada quien hace lo que mejor le parece. No hay Estado de Derecho. El robo por parte de los filisteos, de los moabitas, de los amonitas, bandas saqueadoras. No había un proyecto claro de nación, pero entre otras cosas, porque se habían divorciado de la ley de Jehová, porque habían abrazado idolátricamente otras divinidades, dándole culto a la criatura antes que al Creador. Entraron en un proceso de alienación social tan grande. ¿Qué nivel de alienación tan grande debe ser usted fabricar un objeto y después subordinarse al objeto que usted mismo creó? Eso en sociología es una enfermedad, y aún si la ponemos en vocabulario clínico, yo creo que no, por supuesto, está tan generalizado este mal que la gente no lo quiere interpretar como una patología, porque en realidad es un pecado. En realidad, una de las maneras de excusar a alguien es diciendo que está enfermo. La Biblia lo llama por su nombre, es pecado la idolatría. Rendirle culto a la criatura antes que al Creador es una forma de pecado que te aliena, te enajena. Entras en un proceso de enajenación. Elaborar un artículo para después rendirle culto a una creación tuya. Te estás privando de tu libertad, de tu conciencia, de tu autonomía, y se la confieres a una entidad creada por tus manos. Pues la idolatría es totalitaria y siempre termina en degeneraciones lamentables que vamos a ver en el periodo monárquico. La matanza de niños, matar niños, fue la alternativa, ya que no quieres escuchar la palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios te es onerosa, te es una carga, te parece opresiva. Sigmund Freud terminó escribiendo en su libro El malestar de la cultura. Este es un elemento represivo de las auténticas fuerzas y pulsiones del yo. Estos elementos represivos hay que exorcizarlos. Ese super yo opresivo es neurotizante y genera todos estos desajustes neuróticos en la conducta humana. Hay que liberarse en todo caso de estas opresivas gringolas que le ponen represión a la libertad de la libido, de la condición auténtica del hombre. Así nos han entendido. Si tú te quieres divorciar de la fe, ¿qué alternativas tienes culturalmente? ¿Cuáles son tus alternativas de Cristo de no ser el camino auténtico? Pues este periodo monárquico nos va a enseñar que cuando ellos le dieron la espalda a Dios, las alternativas que ellos abrazaron con entusiasmo fue matar niños ante divinidades abominables. Lo que hoy está haciendo la cultura postcristiana con la teoría, con los criterios del aborto. ¿Te divorciaste de Cristo? No te vas a quedar en un lugar neutro.
Dios te va a entregar a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Si usted se divorcia de Cristo, no se va a quedar en el mismo lugar, neutro. No, yo soy un libre pensante. Eso es una estupidez. Si tú te divorcias de Cristo, te vas a hacer esclavo de alguien más. No hay tal cosa como una libertad absoluta. Porque ya hablar, como diría Dietrich Bonhoeffer, no hablar es hablar. Y de alguna manera no hacer es también hacer. La omisión también es pecado. Hasta mi presunta neutralidad es una toma de decisión que me involucra ya con una postura, de que yo no tengo la valentía de definirla es otra cosa. Pero la neutralidad absoluta no existe. ¿Puedo yo demostrar que esta idolatría es degenerativa? Y esto tiene que quedar claro. Romanos capítulo 1. Para la antropología bíblica, lo que se adelanta con estos esfuerzos eclécticos, Romanos capítulo 1, por favor. Miren lo que dice a partir del verso 20 en adelante, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Esta es la introducción de la hilvanación de temas que veníamos trayendo. Porque lo que de Dios se conoce, verso 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la perspectiva paulina, la idea de la existencia de Dios es un dato incontrovertible. Y ya Aristóteles, 4 siglos antes de Pablo, en su metafísica, algo que Andrónico de Rodas llamaría así metafísica, al conjunto de libros de Aristóteles que hablaban sobre realidades no sensibles, que no eran objeto de percepción física. Ya Aristóteles advirtía que la idea de Dios era absolutamente necesaria. No me puedes decir que la idea del orden, de la causa y del efecto, la causalidad universal, demanda una causa eficiente primaria. Hasta el pensamiento pagano ya había admitido, no podemos pensar que esto es obra del azar. Y Pablo está reiterándole a la capital cultural y política del mundo en este momento, Roma. Es inexcusable la condición del hombre en su natural condición. No puedes negar la idea de Dios, a de no ser que te entregues a una suerte de irracionalidad inadmisible. Pablo está diciendo lo que el salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Podrá alguien negar si un cuadro necesita un pintor? Si un vehículo necesita un ingeniero, el trazo fino y complejo, absolutamente abrumador de la racionalidad del universo, necesita de una causa eficiente. Y podemos redundar en muchos aspectos. Hoy la cosmología ha concluido de que el universo tuvo un origen, de que el universo no es eterno como concluían los griegos. Y si tuvo un origen, esto demanda una causa. Y todos saben que de la nada nada viene, como nos lo decía el viejo Parménides. Así que hoy, para ser ateo, hay que divorciarse de la ciencia, porque el Dios del átomo, según Romanos, es el Dios de la Biblia también. A su nombre sea la gloria. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nos hemos quedado solamente con el Dios de nuestro aparato litúrgico, pero aquí tenemos un Dios en su dimensión cosmológica. Está sustentando cada partícula que yo estoy pisando en este momento en el suelo. Y Hebreos nos dice que la sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Pablo está diciendo, es abrumadora la evidencia. Mira las aves volar. Mira los ríos, los arroyos, mira el orden, mira la sistematicidad. Tenía un sociólogo amigo que me decía: ¿tú crees en Dios porque los astros no chocan?
Los astros no chocan. Yo le decía, la verdad es que es un prodigio que no choquen. La verdad es que es un prodigio la armonía preexistente. La verdad es que es un prodigio este sistema matemático, algorítmico, de realidades incluso que sobrepujan nuestras facultades epistémicas. Tenés que negar muchas cosas para negar la idea de Dios. Lo que el hombre termina negando cuando niega a Dios es la razón misma. Y aquí Pablo lo demuestra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La soberbia tomó lugar y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Miren lo degenerativa que es la idolatría. Vas a perder la razón. Y estamos en la cultura de la muerte de la razón. La cultura posmoderna, estamos en el mundo de lo que Francis Schaeffer llamaba huyendo de la razón. Hoy el pensamiento filosófico tomó cariz ya de carácter irracional. Hoy se puede aplaudir con una sola mano. Y lo que no han advertido cuando han descalificado a la lógica binaria de que verdadero y falso son los criterios. Si yo tengo dos premisas contradictorias universales, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, las dos pueden ser falsas, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Hoy la cultura posmoderna, post-heideggeriana, post-Foucaultiana, post-wittgensteiniana, con entusiasmo dice que las dos son verdaderas. El Islam es verdad, el cristianismo también. El budismo es verdad, el cristianismo también. Amén. Si el Islam es verdad, el cristianismo es falso. Si el cristianismo es verdadero, como así lo creemos, de un solo plumazo el Señor borró todas esas brujas y todos esos duendes. Porque el único verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores es el Cristo Jesús al que anunciamos y proclamamos. No hay caminos intermedios. Esto está más allá de lo diplomático, y yo sé que esto no es muy diplomático decirlo, y mucho menos por los medios. Porque quizás la actitud de lo políticamente correcto es hacer lo que Bergoglio adelantó en su video ecuménico. Tenía un islámico, un budista, un judío, tenía un católico y tenía un ortodoxo, y él decía que el islámico, el budista y el judío, todos tenemos algo en común. Todos somos hermanos. Yo no soy hermano de alguien que diga en su libro, en el Corán, que todo aquel que firme que Jesús, el Hijo de María, es Dios, es un maldito, un anatema. Él no se equivoque pensando que el Alá del Corán es el Jehová de la Biblia. No se equivoque usted pensando que el nirvana budista es el instrumento de redención que el Señor adelantó a través de su muerte en la cruz. No crea usted esas aventuras de sincretismo ecléctico, porque hasta el eclecticismo, el sincretismo, históricamente hablando, cuando estudiamos el pensamiento, es un testimonio de decadencia, de ausencia de creatividad, de que tienes que imitar y hacer un pasticho, una lasaña de ideas inconexas, porque no tienes nuevas ideas que parir, y no te das cuenta lo inconsistente de tu sistema. Porque el corazón del hombre, cuando no le da culto al Señor, sino que le da culto a la criatura antes que al Creador, miren lo que le va a pasar. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo, la homosexualidad.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues lo que vamos a estudiar ahora en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, va a hablar de ese proceso de entropía nacional en donde de forma deliberada, sistemática, persistente, justificada incluso, el Estado se convirtió en un aparato de enajenación de la libertad porque se divorció de Dios y de su precepto. Vamos a ver cómo la idolatría oprime. Vamos a ver cómo divorciarse de Dios y de su precepto, de la voz y la dirección de nuestro Dios, termina dejándonos como en los tiempos de Ruth. Va a haber hambre en la casa del pan. Mis queridos hermanos, es tremendo lo que se puede aprender por experiencia ajena. Y Dios nos dejó la experiencia ajena de Israel para que podamos meter las barbas en remojo. Bueno, ya ustedes vieron lo que nos espera. Ahora vamos a ver cómo empezó esta historia. Porque estamos en un periodo de transición en donde un juez va a cerrar el periodo de los jueces y ese mismo juez va a dar inicio a un periodo monárquico. El último de los jueces es el protagonista de nuestra historia, Samuel. El último hombre que bajo el como caudillo nacional Dios había empleado para enderezar lo entuerto de un pueblo que se había disgregado porque había olvidado la letra, la palabra de la ley, había olvidado el precepto divino. Más bien, la letra es una expresión sinecdótica muy mal empleada y que puede tener connotaciones negativas en nuestra interpretación de la ley en el nuevo pacto. Pero olvidaron la palabra de Dios. Olvidaron la palabra de Dios, se olvidaron del precepto, se olvidaron del pacto, de la alianza, de lo que Dios había establecido. Ya habíamos visto que los niveles de corrupción habían llegado tan altos que en los capítulos 2 y 3, aún en el 4, usted verá cómo el sumo sacerdote, y en este caso el representante del liderazgo espiritual nacional, que era Elí, Dios tuvo que reprobarlo y tuvo que reprocharle que fue indulgente con sus hijos. Sus hijos se estaban acostando con las mujeres que velaban en el mismo templo. Sus hijos sustraían de la ofrenda que correspondía a Jehová. Dios había asignado el diezmo en el antiguo pacto. Si ustedes podrán recordar en Números, el Señor le había dado el diezmo de la nación al sacerdote, a los sacerdotes en este caso. Era el impuesto nacional que se establecía para el mantenimiento de una tribu que estaría estrictamente consagrada a las labores de culto. Lo que hoy un profesor universitario, lo que un sacerdote ejercía y lo que un juez ejercía, era lo que ejercitaban en este caso el sacerdocio de Israel. Eso ustedes lo podrán recordar. Como están asombrados y me miran así, lo podrán ver claramente en el libro de Números. Claramente lo podemos ver. Es interesante este tema y creo que vale la pena luego mencionarlo con más detenimiento. Mire lo que dice Números 18. Y Jehová dijo a Aarón en el verso 20: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Es decir, el diezmo era para esa instancia sacerdotal. ¿Por qué se le reprocha a los hijos de Elí que estaban robando de la ofrenda de Jehová? Porque se estaban robando no el diezmo que a ellos les correspondían. Se estaban llevando incluso la ofrenda que era de Jehová y que era estrictamente consagrada
al servicio y a la honra de la expiación por el pueblo. No le bastó haber recibido los diezmos, sino que quería pasar como un rastrillo, hasta lo de Jehová me lo llevo yo. Y Elí no les dijo nada. Y vino el reproche divino sobre él, al punto que perdió la vida. Ya lo veremos. Y para que usted, porque creo que esto no lo había escuchado usted, verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. No tuvieron un territorio asignado y Dios les dio por herencia los diezmos del pueblo para su mantenimiento y su sostenimiento. Este es otro tema que luego abordaremos, que seguramente tiene profunda pertinencia para el mantenimiento financiero de la iglesia y para la organización administrativa de la iglesia. Muchos podrían reprochar, ¿y por qué le quedaba a ellos ese diezmo? Por lo que dijo Pablo, diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esto, como cualquier actividad, y como lo dijo el mismo apóstol Pablo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Solamente pueden tener problemas con este concepto los que no han conocido el evangelio. Y los que pueden ser detractores de cualquier esfuerzo de mantenimiento y de promoción de la obra de Dios. Pero en el caso de Samuel, el problema no era que tuvieran alguna reticencia o alguna resistencia por el mantenimiento de los sacerdotes, sino porque ellos estaban sustrayendo lo que también era parte de la ofrenda consagrada para expiación misma. Era un pecado gravísimo lo que se estaba cometiendo. Ya eran hombres que indecorosamente estaban viviendo. En ese contexto de profunda anarquía, si así era el sacerdote, imagínense qué le podía esperar al pueblo. Y el sacerdote no era tanto el problema, porque Elí no tuvo problemas, fueron sus hijos. Y Dios le dijo, yo te voy a desechar del sacerdocio porque no estorbaste a tus hijos para pecar. Usted puede imaginar que Dios le pase a usted la factura porque no estorbó a su familia para no pecar. Es dolorosa la experiencia de Elí y nos deja una lección increíble de cómo la dimensión familiar puede afectar también la dimensión nacional. Porque hay una obsesión en Satanás por destruir a la familia que es descomunal y descarada. La cultura misma de hoy es una cultura antifamilia. Quererle quitar la patria potestad a los padres para dársela al Estado para que puedan ser adoctrinados en la ideología de género. Brindarle a usted la alternativa del aborto como un instrumento de control demográfico. Brindar la posibilidad de la eutanasia para que usted mate a los viejitos. Y ya en España, si usted es miope y está encamado, ya es una muy buena opción para ser sacrificado en el altar del recorte de presupuestos o de gastos fiscales, porque después de todo, hay algunas tesis que están rodando por allí que dicen que tenemos la tecnología médica para durar más de 100 años en este momento. Sabemos cómo durar 100 años, o por lo menos la tienen las grandes élites. Durar 100 años ahorita es cosa muy sencilla, pero no le conviene al Estado tener un sujeto que por casi 50 años más tenga que ser remunerado con sus pensiones. Y una de las maneras de recortar el gasto público es también bajando las expectativas de vida. Después de todo, hay que salir de los viejos. Es descarada la forma en la que el modelo globalista hoy persigue destruir a la familia. No tienen ni vergüenza de decirlo en los grandes tribunales, en los grandes espacios, en las grandes tribunas. No tienen vergüenza en decirlo. Ahora, es producto de una humanidad y de un occidente que se divorció de la palabra de Dios. Vimos entonces que en ese complejo nudo, puedo decir que Elí era un buen hombre,
pero que miró para un lado cuando vio que sus hijos se estaban acostando con las mujeres, que se estaban robando el patrimonio del templo. Miró para un lado y Dios le reprochó a él lo que sus hijos hicieron. De hecho, Jehová dijo: los voy a matar, los voy a matar, los voy a sacar de escena, y ya usted verá que Jehová mata. Jehová mata. Vimos que en ese nudo histórico y social, mire la compleja realidad en la que nació nuestro personaje Samuel. Y la personaje de esta historia, una mujer del siglo X antes de Cristo, estéril, afrontando procesos de depresión y afrontando procesos quizás de ansiedad, producto de haberse privado de la posibilidad legítima de la maternidad. Hoy yo les decía a ustedes la semana pasada, hoy ser mamá no es necesario para que una mujer se sienta realizada. La realización de la femineidad contemporánea, hoy las mujeres la interpretaron en términos profesionales. Lo que tengo que ser es profesional y exitosa económicamente. Pero mamá no tengo que ser para ser una mujer exitosa. Esa es gran parte del legado que nos está dejando el feminismo postestructuralista. Lo cierto es que esta mujer sí creía que ser mamá era importante, pero no podía ser mamá. Privada de la necesidad de un valor que desde su infancia cultivó. Yo quiero ser mamá y Jehová no me dio tenerlo. Lo interesante es que ella no le echa la culpa al diablo. En este libro, el responsable de la esterilidad de Ana no es el diablo, a pesar de que Satanás puede ser la causa segunda. Pero lo que este libro nos está llevando es a la conclusión. Es interesante que en el periodo monárquico, el autor de este libro nos está diciendo quién realmente manda. Vamos a hablar de reyes, pero te voy a dejar claro quién es el que manda. Vamos a hablar de monarcas, de caudillos, de líderes que dicen que los hilos de la historia están en sus manos. No, aquí dice quién le dio la facultad a Ana de tener el muchacho. Y usted puede decir, a lo mejor era el estrés de Ana, que generaba mayor prolactina y le impedía en este caso poder ovular mejor. A lo mejor era el estrés del bullying que sufrió por la otra mujer, pues, por Penina. Porque Penina dice que él afligía y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Usted sabe la bipolaridad de que te enojen y que te pongan triste. Ira y tristeza. Rabia, resentimiento y dolor y vergüenza. Es interesante este personaje para que usted pueda ver en él un arquetipo de lo que es nuestra vida, de nuestra experiencia frente a la adversidad social, familiar, personal, nacional. Cuántos malestares se podían estar agregando en la experiencia de Ana. No eres mamá, estás viviendo en un lugar donde hace poquitico hasta hambre había. Había hambre en la casa del pan, imagínate, en Belén. Aquí gobernaban y cada quien hacía lo que mejor le parecía. En mi casa, mi marido tenía otra, la otra le pudo dar hijos y yo no le pude dar hijos y soy despreciada porque después de todo en mi cultura, si yo no soy madre, no he logrado consumar el proyecto de mi identidad femenina. Había muchos motivos de malestar para la experiencia de Ana y ya terminamos viendo cómo ella resolvió. ¿Cómo resolvió Ana su crisis? Teniendo un muchacho. ¿Fue la oración contestada la respuesta de Ana? No. La respuesta de Ana la conseguimos acá. Y aquí dice la escritura, cuando le reprochó Elí porque estaba llorando, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz.
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. A mí me interesa saber por qué Ana no estuvo más triste. A pesar de que su problema no se resolvió, no estuvo más triste. Hoy usted puede tener pruebas y aflicciones muy dolorosas. A lo mejor usted ha venido a este lugar por diversas razones. Hoy usted está esperando una respuesta para una crisis familiar y personal. La buena respuesta que tenemos es que usted puede tener paz en medio de la tormenta. La buena respuesta es que el Señor le dice: yo te voy a dar mi paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo te la quiere dar. Yo te voy a dar una paz que sobrepuja todo entendimiento. Te voy a dar una paz que está más allá de tu comprensión. Y es que tú no vas a poder entender por qué, a pesar del conflicto, a pesar de que tu crisis no se ha resuelto, yo te voy a regalar el regalo del don celestial, la paz de Dios. Yo te voy a dar paz en medio de tu aflicción. Y no solamente eso, tengo un bono más para ti. Te voy a dar gozo. Ese gozo va a ser tu fortaleza. A su nombre sea la gloria. Así que usted puede salir. Aquí viene la dimensión terapéutica de la oración. Mucho se ha especulado sobre qué tan terapéutico es orar. ¿Qué tan terapéutico es orar? Mis queridos hermanos, orar es una experiencia desde todo punto de vista. No vamos a poder decir todo lo que la oración traduce para un auténtico creyente. Una vida de victoria espiritual es una vida de oración consagrada y de búsqueda permanente, un diálogo permanente con Dios. La única manera de yo ejercitar el precepto divino de orar sin cesar es yo estar conversando con Dios hasta cuando estoy caminando. Estoy leyendo un libro y estoy conversando con Dios. Hay películas que usted puede ver con Dios. Ahí usted interrumpió su comunión. Hay cosas que usted no puede hacer con Dios al lado. Ahora, la presencia de Dios siempre estará, pero no siempre para bendición. En unos casos es para condenación. Ontológicamente Dios está presente en cada partícula del universo. Pero no toda la presencia es para bendición, hay presencias para condenación. La única manera de orar sin cesar es viviendo en santidad y en permanente diálogo con Él. Aun cuando lava los platos, cuando está lavando el carro, cuando está cocinando, cuando está dando clases, cuando está caminando en la calle, usted tiene que estar en una permanente comunión y diálogo con Dios. No importa que digan que usted esté loco o ebrio, como le dijo Elí, en este caso a Ana: ya digiere tu vino y anda y vete para tu casa. Y él le dice: no, yo no estoy borracha, Señor, es que estoy abrumada por aflicciones. Y le daba hasta pena decir audiblemente el dolor que había en su corazón. No hace falta, Señor, que yo lo diga, tú lo sabes todo, pero necesito hablar contigo. Lo que a mí me resulta interesante de la oración de Ana fue que Ana descubrió la suficiencia de Jesús. Él es suficiente para mi vida. Y esto usted lo entiende, mi querido hermano. Si usted va al Salmo 74, Asaf nos dictó una cátedra de cómo se debe entender la suficiencia de nuestro Dios en nuestra vida. Se pueden resolver los problemas, o por lo menos tu dolor y tu llanto. A pesar de que el problema no sea resuelto del todo, tú puedes tener paz y puedes tener gozo. ¿Dónde hubo una bisagra en la vida de Asaf? ¿Dónde cambió la experiencia de dolor y de vergüenza de Asaf para bien? Miren lo interesante de esto. Si usted lee el Salmo 73 y ve algo interesante, en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La comunión íntima con Dios brindó un giro copernicano a la perspectiva del salmista. A pesar de que era un hombre de templo, un hombre de iglesia, un hombre de asamblea, un hombre de culto, parece que había interrumpido su comunión con Dios porque había envidiado a los impíos, porque anhelaba los carros de los impíos, la chequera de los impíos, el bienestar de los impíos, y se olvidó de que el auténtico tesoro del hombre no son los bienes de este mundo, sino nuestra auténtica comunión con el Rey y Salvador. Ahora miren, en esa comunión íntima con el Señor, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que se acabó el problema cuando yo entré en la presencia de Dios. Y usted entra en esa presencia, como les decía yo la semana pasada, en soledad. Ese es el peniel que usted necesita, donde usted derrame su alma ante la presencia del Señor, donde usted exponga su causa, donde usted le diga: Señor, no es con ejército, no es con fuerza, este problema no lo va a resolver el dinero, este problema no lo va a resolver un cambio de gobierno, este problema no lo va a resolver transiciones matrimoniales. Yo lo que necesito es más de ti, lo que necesito es más de tu presencia, lo que necesito es que me satures con tu espíritu, lo que necesito es que tú me bautices con tu presencia y me transformes en otra criatura. Esa realidad, esa bisagra va a ser un cambio significativo en ti. Miren lo que pasó con Asaf cuando así lo entendió. Verso 22, tan torpe era yo que no entendía. Antes de entrar a ese lugar usted es torpe. Así como Ana estaba en una ruleta de tristeza y de enojo, en una desgastante experiencia infructuosa, estéril, porque estaba siendo estéril a Ana como madre y estéril espiritualmente también. Porque Satanás, cuando viene, mi querido hermano, viene para matar, hurtar y destruir. Y él viene sin piedad. Ahora miren lo interesante de este desierto. Eres torpe, no entiendes, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahora miren esto, ¿qué se entiende en ese lugar? ¿Qué entendió Asaf de sí? Yo soy un calembe. Mientras más tú te acercas a Dios, más desnuda queda tu miseria. Por eso, cuando usted está el legalista, en realidad es un carnal disfrazado. Porque el legalismo es la opción infernal para la santidad. No eres santo, pero te ofertas como legalista, muy riguroso. La característica de un legalista es que es muy riguroso con los demás y muy flexible consigo mismo. El legalista critica todo menos a sí mismo. Y los fariseos tenían esa actitud. ¿Por qué una adúltera que fue sorprendida en adulterio consiguió mejor respuesta de Jesús que los legalistas a los que llamó generación de víboras e hijos de Satanás? ¿Por qué una adúltera le dijo: vete y no peques más, ni yo te condeno, vete y no peques más? ¿Por qué visitó un saqueo, que era un saqueo para la nación? ¿Por qué parecía indulgente con aquella mujer que le besaba los pies y ungía sus pies con sus lágrimas? A pesar de que todos decían que si supiera quién le está tocando los pies ni se dejara, fuera, si en verdad fuera profeta, él supiera quién le está besando los pies, chicos. No le da vergüenza estar con esa gente. Y Jesús le dijo: bueno, esta gente va a conseguir más gracia y misericordia que los que se justifican a sí mismos. Porque lo que usted realmente entiende cuando se consigue con Dios es que usted es, como dijo Asaf, era torpe y era como una bestia delante de ti.
Si hay algo que le queda claro al corazón del hombre cuando se encuentra con Dios, es su miseria. ¿No te sientes desnudo ante la mirada de Dios? ¿No te has sentido humillado ante su presencia? Realmente entonces no has entrado a la recámara secreta. Si algo queda claro es que nuestra soberbia es desnudada. Nuestros anclajes personales de autosuficiencia y de autonomía van a ser estrujados en ese lugar, y el Señor va a demostrar: eres torpe y eres como una bestia si tú interpretas que tu justicia, tu competencia, tu habilidad son suficientes para rendir satisfacción. Cuando usted es humillado, después viene la exaltación de la gracia. ¿Qué se entiende después de ser humillado? Miren lo que entendió Asaf. Me has guiado, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Qué está diciendo Asaf? Un calembe como yo lo agarraron de la mano a pesar de que era una bestia. Me vistió de misericordia y me va a glorificar también. Yo no me merezco eso. Una bestia torpe no merece eso. Un torpe como yo no merece ser glorificado, ni que lo tomen de la mano derecha, ni que le pongan vestido nuevo y un anillo espléndido. Lo que un hombre auténticamente ha encontrado, al igual que Ana en la presencia de Dios, es que después de ser humillado, fue abrumado por una gracia inmerecida. Y esa gracia que no mereciste quebranta y enternece tu corazón, y te hace misericordioso también, y te hace entender: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y después de ver tu maravillosa gracia, después de ver tu sublime gracia, después de ver lo espléndida de tu misericordia, nada yo quiero fuera de ti aquí en la tierra. Tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres todo lo que yo necesito. Y Asaf, diría yo, déjale ese calembero a la gente, yo me quedo con mi Cristo. Que se queden con todo el mundo peleando por ese calembero. Se los devuelvo el doble si quieren. Yo me quedo con Él solamente, y con Él yo lo tengo todo. Yo con Él lo tengo todo, no tengo ya. Escuche bien. No me hace falta ya un paquete de harina pan. No, yo lo tengo. Yo tengo al supermercado en mi corazón. Y puedo ver que por gracia me ama, me sustenta y sigue prometiendo. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y usted empieza a escuchar la voz de Dios y a silenciar la voz de Penina. Y ya la voz de tus detractores no tiene tantos decibeles como la voz de un Dios que está siendo asistido. Después de haber sido estrujado, la voz de Dios empieza a escuchar tu corazón, y tu corazón se transforma, porque la palabra de Dios convierte el alma y puede transformar tu tristeza en alegría. Esa palabra no es un libro más de autoayuda. Esto no es un proceso de recognición solamente. No es un proceso de intelectual recognición o de intelectual proceso físico-químico de ideas benignas que pueden traer alguna suerte de bienestar neurológico. No, es palabra de Dios, es vida. Es vida, es sobrenatural. Esto no es un texto más. Esta fue la palabra que el Señor sopló, aliento de vida, y podemos estar con vida. Porque esta palabra también es espíritu y es vida. Usted necesita escuchar esa palabra en la recámara secreta. Y cuando usted escucha a Dios decirle en la intimidad, tú puedes estar seguro, y mirando usted a los ojos de Dios, Dios te diga: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que a ti se te ocurra te podrá separar de mi amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirte, escuchaste a Penina decirte que eras una fracasada, que no sirves para nada, que mira, no tuviste un muchacho y tu marido te desprecia porque no sirves para nada. Y el Señor te dice, no, tú todo lo puedes en mí porque yo soy el que te fortalezco. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que yo me levantaré y condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Yo te prometo que esa es la herencia de todos aquellos que en mí confían. Porque ¿quién es el que te acusa? Yo soy el que te justifico. El enemigo de tu alma te acusa todos los días, dice Apocalipsis 12:10. De día y de noche te acusa, pero yo te he dado recursos a tu disposición. Tú vencerás con la sangre del Cordero, con la palabra del testimonio, y porque aborrecerás tu vida hasta la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti como iglesia. Mayor es el que está en ti que el que en el mundo está. Todo lo puedes en Cristo porque yo soy tu fortaleza. Y aun lo que hoy te saca lágrimas, yo no lo permitiría si no fuera porque voy a sacar el bien para tu corazón y para tu vida. Este Dios te habla en lo secreto, te convence de algo distinto y puedes decir después, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Esa palabra es suficiente. No le hizo falta un hijo a Ana para salir con su crisis resuelta. No le hizo falta. Porque dice la Escritura que más nunca estuvo triste. Y no estuvo más triste. Caminó, se fue por su camino y comió. Porque no estaba ni comiendo, ¿sabe? Se le fue hasta el hambre. Ahora empezó a comer. Yo le voy a dar a usted, mire esto. Cuando alguien se burla de usted, usted le quita el poder al que se burla de usted si usted se ríe de usted mismo. El que se ríe de sí mismo le quita el placer mórbido de la vergüenza al que lo ofende. Si usted de alguna manera, eso es un principio en el judo, un arte marcial que por cierto es bien interesante como deporte. La UNESCO dice que es lo mejor que hay para los muchachos. En el judo, si a usted lo empujan, usted no debe empujar también, usted debe alar. Si te empujan, tú alas y desequilibras al adversario. Me empujaste, yo te alo. Me alaste, yo te empujo. Es decir, yo contribuyo contigo. Y el desequilibrio viene producto de tu misma fuerza, yo la empleo. El que se ríe de sí mismo está practicando un judo emocional en donde, vos decís que yo soy feo. No, yo soy tan feo que mi mamá en lugar de darme el pecho me daba la espalda. Y el ofensor dice, ni a mí se me hubiera ocurrido ofenderte así. ¿Y no te hace daño eso? No. Si yo soy más feo que un choque con muertos o que un Volkswagen por debajo. Y esa persona, usted le quitó el poder de la agresión. Porque usted dice, yo soy feo. ¿Y cuál es el problema? Esto fue lo que Ana hizo y ya nada de lo que tú digas me ofende, porque ya el Señor me dijo cosas tan bonitas que lo tuyo lo que me da es risa. No, ya el Señor me dijo cosas tan bonitas en sus promesas que tus palabras no me dan ganas de reír lo que tú dices, porque el Señor me convenció de algo distinto. Pablo resolvió esta crisis y quiero ya terminar con esta idea, con la forma en la que Pablo enseñó a los corintios cómo resolver las voces detractoras. Pablo tenía muchísimos detractores. Algunos decían que él incluso predicaba falsas doctrinas, hagamos males para que vengan bienes. Confundieron las doctrinas de la gracia como indulgencia o como un pasaporte para el pecado. Bueno, peque, que Dios igual lo va a perdonar. Hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice, la gente que piensa que yo digo eso, su condenación no tarda, porque eso no es la gracia de Dios.
Ese es un argumento de espantapájaro, poner en mis labios cosas que yo nunca dije. Pero Pablo decía, otros decían no es apóstol, el tipo no habla bien, es feo, decían que era feo. Dicen, según los historiadores, él era gambeto, imagínense, gambetico, chiquito, ojón y calvo. Y parece que tenía problemas de vista, según el testimonio de algunos. Está como el chiste del guajirito que fue a sacarse la cédula y le dijeron pelo flechudo, ojos rasgados, cara deforme, labios partidos. Y dice el guajirito, chicos, pone guajirite fe y se acaba la cosa, chicos. No sigas poniendo ahí cosas mías. Y Pablo tuvo muchos detractores. Pero él dijo esto, que seguramente fue lo que Ana entendió en esa recámara secreta. Miren lo que Pablo decía: yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano, porque el que me juzga a mí es Dios. Porque ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es Dios. Miren lo que está diciendo Pablo. La opinión pública no es el criterio de mi identidad, ni siquiera mi autopercepción es el criterio de mi identidad personal y biográfica. El auténtico tribunal desde el cual yo construyo mi identidad es desde la opinión divina. Y esto es maravilloso, porque en quien se esclaviza a Cristo se hace libre de muchas cosas. Miren, una de las cosas que Ana seguramente se libró fue de la culpa. Porque saben que Penina seguramente criminalizaba la esterilidad de Ana. Se me ocurre hacer un ejercicio especulativo. Si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, usted verá que la esterilidad es un juicio divino. En Deuteronomio 28, uno de los juicios que vendría sobre la mujer era precisamente que iba a tener problemas de maternidad, y la concepción general hebrea era que si usted afrontaba aflicciones era producto de un pecado. Es decir, una justicia retributiva, deuteronómica. Hiciste mal, te va a ir mal. Hiciste bien, te va a ir bien. Ese es el problema del libro de Job, que a un hombre justo le fue mal y a los malos les iba bien. Pero entonces yo me imagino que Penina diría: ¿qué esconderéis vos que Dios no te dijo tener hijos? Debe ser una sinvergüenza para no tener un muchacho. Y si usted no está claro en la fe, si usted no está claro en las doctrinas de la justificación por la fe, si usted no está claro en las doctrinas de la gracia, usted estas ideas de culpas neuróticas lo pueden enredar en la pata de los caballos, ¿sabe? Me interesó mucho la opinión de un médico que dijo, un psiquiatra, que le llamó mucho la atención, una observación muy perspicaz sobre la experiencia de por qué no hay cáncer en los centros psiquiátricos. Y él dijo: me llama la atención que la mayoría de los esquizofrénicos, los que están recluidos, no les da cáncer. Y dijeron: no le da cáncer a los locos. Y él dijo una observación interesante, ¿no? ¿Por qué? Y él dice: mi sorpresa fue que me encontré con una investigación en Harvard. Y la conclusión a la que llegó la investigación en Harvard es que no tienen cáncer las personas con trastornos de esa naturaleza es porque no generan culpa. Esto me parece una bomba en términos médicos y aún teológicos. La culpa te neurotiza y la culpa te enferma. ¿Saben qué es lo interesante? Que Ana salió libre aún de la culpa, porque encontró, y permítame decirle cómo oraba Ana, y con esto termino.
Miren lo que dijo Ana. Usted puede entender mucho. Muchos dicen que es un cántico, otros dicen que es una oración. Pero ¿cómo te libera de la culpa? Hermano, qué bueno es que usted se sienta perdonado. No solamente tú necesitas saber que Dios te perdonó, tú necesitas perdonarte a ti mismo también. La culpa te ancla de una manera, después de todo es una forma de soberbia. Porque tú no te permites ser perdonado porque tú fracasaste y como fracasaste tienes que purgar con tu propia culpa la condena de tu error. Hermano, ni toda la culpa que tú te eches encima va a purgar tu culpa, tu pecado. ¿Usted cómo cree que una persona, si se equivoca alguien aquí y lo conseguimos y lo sorprendemos en pecado? Gerardo de Ávila escribió un libro interesantísimo que se llama El Purgatorio Protestante, donde él hace una crítica al modelo de la disciplina eclesial. El crítica al modelo eclesial es que nosotros hemos creído que la disciplina de la iglesia viene a sustituir a lo que la sangre del Cordero hace en el corazón del creyente que se equivoca. Es decir, la disciplina es necesaria cuando de manera ya deliberada, resistente, cuando ya tú de forma cínica llamas al pecado cosa buena. Hermano, no puede estar en adulterio usted. No, pero es que ya esa es mi mujer. No. Esa no es la respuesta que Dios espera. Usted lo dice ante dos testigos. Y esos dos testigos le dijeron, hermano, el adulterio es pecado. Bueno, hermano, yo igualito tengo que estar con ella. 2 o 3 testigos. No, vamos a llevarlo a la asamblea y la iglesia. Hermano, ¿cuántos creen aquí que el adulterio es pecado? Y la gente dice, es que la Biblia lo dice. Hermano, el adulterio es pecado. Usted no puede seguir en esa conducta. No, yo tengo que seguir así porque eso no está mal. Aunque usted no lo crea, yo eso me lo he conseguido. Eso yo me lo he conseguido. En mi labor pastoral yo me he conseguido con gente que pero mira lo que dice aquí la Biblia. Igualito lo voy a hacer. Una vez me dijeron, con Dios o sin Dios, yo voy para allá. Así me dijeron una vez. Y miren lo que pasa cuando eso sucede, que usted lo llama en privado, lo expone ante 2 o 3 testigos y después ante la asamblea y persiste en su conducta deliberada. La Biblia nos ordena que hay que execrarlo de la iglesia. Ese es el camino bíblico. ¿Qué hemos hecho nosotros como iglesia? Al revés. Algún hermano es sorprendido en una falta y de inmediato lo disciplinamos y pensamos que la disciplina va a ser lo que va a purgar la culpa de su error. Gerardo de Ávila pregunta en su libro, ¿y qué te hace pensar a ti que tu estructura disciplinaria tiene más poder que la sangre de Cristo? Si el hermano se arrepintió, es deber de la iglesia perdonarlo y restaurarlo. Si no lo haces, estás separando de la comunión de los santos a una persona a la que Cristo Jesús lavó a precio de sangre. Y la conclusión a la que llega Gerardo de Ávila en su libro El Purgatorio Protestante es que hemos creado purgatorios para la culpa, que vienen a sustituir el auténtico instrumento de redención que es la sangre del Cordero. ¿Qué entendió Ana para liberar su culpa y para encontrar salud emocional y para ya no estar más triste y aún comer tranquila? Miren lo que se ora y cómo se ora ante el Señor. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Lo que antes había dicho en secreto, ahora lo está diciendo a viva voz, como un acto de gratitud, porque Jehová se acordó de ella y le dio a Samuel, el último de los jueces, el hombre que se pudo parar ante el pueblo y decir, si en algo yo he defraudado a uno de ustedes, yo se lo devolveré 4 veces lo que costó. Si yo le he quitado el animal de carga, el buey, el burro, el asno, si les he quitado algo echando mano de mi investidura, se lo restituyo. ¿Quién de ustedes puede decir que yo obré mal contra ustedes? Líbreme Dios
de yo pecar en no orar por ustedes. Eran las palabras de ese hijo que Dios le dio a Ana, de ese extraordinario hombre. Miren cómo esta mujer tuvo que haber formado a ese muchacho, los valores de esa madre, los principios de esa mujer, cómo pueden forjar un auténtico liderazgo espiritual. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hermanos, si hay algo que usted debe tener en la guerra espiritual, es el yelmo de la salvación. Usted tiene que ponerse en la cabeza que Jesús lo justificó, que el Señor lo perdonó, que justificados pues por la fe yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ¿quién es el que te acusa? Cristo es el que te justifica. A su nombre sea la gloria. Y usted se cubre con esa sangre, y usted echa mano de los recursos redentores. La que interpretó que yo estaba fuera de la comunión con Dios era Penina, y ahora salió Trasquilá, porque ahora cómo interpreta mi embarazo. Yo le doy todo el crédito a Jehová, y lo que me libró de la culpa no fue mi justicia, fue la salvación que viene de Jehová. Qué bueno es entender la gracia divina, qué bueno es entender que usted recibe favor inmerecido. No hay santo como Jehová. Miren lo que exalta Ana en este cántico. ¿Qué conoce Ana de Jehová? Santidad. Este Dios es santo, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Te entiendo como un Dios santo, pero también mi protector. Tú eres mi refugio. Algunos de ustedes, medite cuál es tu peor temor. Medite en eso, en este momento. ¿Cuál es tu peor temor? ¿Tiene usted algo que le desvela? El temor es lo opuesto a la fe. El temor es una forma de fe negada. No, las cosas no son como Dios dice, sino como yo creo que van a pasar. Todo está mal. Todo está en mi contra. Todo no está obrando para mi bien, sino para mi peor. El mundo conspira, pero en mi contra. Y esa es una característica del corazón atribulado por el temor, la deformación y la interpretación de que el mundo gira alrededor de sí. Pero el Señor de alguna manera nos diría: yo soy refugio eficaz para el afligido. Si tú me conoces, yo puedo protegerte. Yo le voy a poner cerco a tu vida. Yo voy a espantar todos tus temores y podrás cantar como el salmista: yo busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores Él me libró. A su nombre sea la gloria. Usted ora así. Mire lo que le dijo: te conozco como santo, te conozco como refugio. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Mi Dios es sabio y sabe lo que está haciendo. Usted conoce a Dios como un Dios sabio. ¿Ha orado usted a Dios de esa forma y le ha dicho con confianza: no solo eres santo, no solo eres mi refugio, yo creo que es sabio tu control providencial de la historia? Eres sabio, Señor, y yo te alabo. Cuando usted esto lo entiende, así usted no esté embarazada de Samuel, usted deja de llorar. Ya con eso tengo, ya me bastó. Estoy completo en Él. Ya no me hace falta nada. Él sabe lo que está haciendo. Y Él te regala una paz sublime que tú dices: Señor, soy barro en tus manos. Haz lo que mejor te parezca. Haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciaron se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Aquí llegó a una conclusión más de la soberanía divina. Y es interesante que además de ser santo, además de ser refugio,
y además de ser sabio, Ana dice, ¿cuál es el origen de la fortaleza del inicuo? Hasta los fuertes son fuertes por Jehová. Los que hoy te desvelan a ti que tú crees, qué malo es, tiene mucho poder para hacerme daño, tiene tanta capacidad para violentar mi derecho, hay tanta habilidad en ellos para hacer daño. Hermano, el Señor nos pone en perspectiva. Tú no sabes que la fuerza del arco la sostiene Jehová. Él puede quebrar ese arco cuando Él le plazca. Lo que se te olvidó es este principio de su sabiduría. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Y ante tu temor, mira la respuesta terapéutica que Isaías nos regala. Es interesante leer estos libros a la luz de los profetas de la crisis. Capítulo 51, verso 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? El Señor se sorprende y dice, chico, tú no me conoces. Tu ignorancia me ofende. Tú le das más crédito al inicuo, a Satanás y a las circunstancias que a mi soberanía y a mi sabiduría. Le das más crédito a todos esos factores de poder que al auténtico monarca del universo. Aprende de Daniel, que decía que el cielo es el que gobierna. Aprende de Daniel a ver que aún la habilidad de los poderosos para afligir viene de mi mano. Ellos dicen ser los caudillos del mundo. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Y tu ignorancia me ofende. Tu temor, después de todo, porque es imposible agradar a Dios sin fe, es ofensivo. Miren lo que dice el Señor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor que aflige? Y el capítulo 53 te explica dónde está el furor del que aflige. En el 54, verso 16, dice así: he aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Yo creé Leviatán. Yo creé a Behemoth. Yo creé al destruidor para destruir. ¿Por qué tienes más temor de él que de mí? ¿Dónde está el poder del que aflige? Si no es en la facultad que yo le delego. Y miren cómo el Señor concluye. Yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A su nombre sea la gloria. Él quiebra el arco de los que nos afligen. Él devuelve las saetas de los que quieren agredir a su pueblo. Él utiliza las mismas horcas de Amán para que Amán mismo sea colgado. Este Dios es el que controla los hilos de la historia. Y así termina orando. Seguiremos hablando de esto. Los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Las paradojas de la vida cambian por el curso providencial que Él dispone. Los que hoy están afligidos, mañana van a estar bien. Y los que hoy están bien, mañana van a estar mal. ¿Se acuerda de Eclesiastés 3? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de juntar piedras y tiempo de dispersar piedras. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pues todas esas paradojas están en las manos del Dios que tiene nuestros tiempos en sus manos. Qué bonito oraba Ana.
qué bonito y cómo conocía a Dios. Con razón dejó de llorar. Vas a dejar de llorar cuando conozcas a Dios. El Señor te puede dar paz en la tormenta y puede hacer silenciar las voces de los que te afligen, recordando lo que Ana recordó. El secreto es llegar ante su presencia, derramar su ser ante Él, conocerlo y dejar que Él hable a tu vida a través de su palabra. Y cuando tú conozcas a Dios, cuando tú atesores y realmente esta palabra transforme tu alma, vas a dejar de llorar. ¿Cuántos quieren dejar de llorar en esta mañana?